tenemos el honor de presentarles el resultado de un nuevo proyecto, el martillo pilón PH50. El grupo de ingenieros de Prada Nargesa y algunos de los mejores herreros de España, Francia y Estados Unidos ha hecho realidad un sueño, resultado de una estrecha colaboración entre su experiencia, nuestra ingeniería, su conocimiento y nuestra tecnología. Un martillo pilón innovador, que marca un antes y un después frente a todo lo conocido hasta ahora. Totalmente diseñado, fabricado y ensamblado en nuestras instalaciones para poder ofrecer un martinete neumático más fácil de manejar. Más preciso. Más seguro. Más silencioso. Y sin necesidad de realizar obra civil. Antes de adquirir un martillo pilón, es fundamental conocer algunos detalles técnicos que resultan determinantes para la elección. Aquí se los mostramos. A diferencia de otras marcas, el martillo pilón PH50 incorpora su propio compresor. Si no fuera así, necesitaría un compresor adicional, lo que supondría un coste extra, tanto en el consumo eléctrico como en la inversión inicial. El sistema de válvulas de última generación ofrece un control total del golpe. El resultado, una precisión extraordinaria y una facilidad de uso que permite a cualquier persona manejarlo con seguridad tras pocas horas de práctica. Un sencillo mecanismo hace circular el aire por el interior de la máquina, regulando la temperatura y protegiendo todos sus componentes internos. La seguridad del operario es prioritaria. El sistema de doble paro mecánico bloquea el vástago y el pedal, evitando cualquier accionamiento accidental y facilitando el cambio de matrices de forma segura. Una pantalla de metacrilato protege al operario de posibles proyecciones durante el trabajo. La bandeja frontal nos obliga a mantener la distancia de seguridad, además, protege piernas y pies y, al mismo tiempo, sirve como práctica estantería para herramientas. Los martinetes PH50 se suministran con dos juegos de sufrideras fabricadas en acero F111. Estas placas permiten soldar o atornillar una gran variedad de elementos, como macizos redondos, cuadrados, pasamanos o varillas, facilitando así la fabricación de matrices personalizadas. Esto supone una gran ventaja para el usuario, que no se ve obligado a adquirir matrices especiales. Gana total independencia, pudiendo fabricar sus propias matrices de forma rápida y adaptarlas a cada proyecto. Para fijar estas matrices a la máquina solo es necesario colocar la matriz de serie que se suministra con el PH50 y atornillar la sufridera con los 4 tornillos y las 4 arandelas que les proporcionamos. Asimismo, contamos con un gran catálogo de matrices opcionales. Para realizar el cambio de matriz, primero posicionaremos la palanca en modo off. Paramos la máquina y cortamos el suministro eléctrico. Retiramos la cuña y la matriz superior. Para alinear las matrices más rápidamente, estas incorporan una ranura en la parte inferior que deberemos introducir en el pasador del portamatriz. Introducimos y fijamos la cuña con un martillo. Retiramos la cuña y la matriz inferior. Colocamos la nueva matriz introduciendo el pasador en la ranura y ajustando la parte más estrecha al lateral del alojamiento. Introducimos la cuña. Todas las matrices que fabricamos son de acero 1.2344. Este material mantiene sus propiedades mecánicas a altas temperaturas.
El martillo pilón PH50 se suministra con todos los componentes necesarios para su montaje y funcionamiento. 2 juegos de sufrideras. Cuatro pernos para la sujeción de la máquina, con sus 4 tuercas y 4 arandelas. Ocho tornillos y sus arandelas para la fijación de las sufrideras. Un bote de pasta química y 2 adaptadores. Para dar respuesta a las diferentes necesidades, el PH50 se fabrica en versión trifásica y monofásica. Para poner en marcha el martinete de 3 fases solo deberemos desbloquear el paro de emergencia, pulsar el botón del arranque eléctrico y colocar la palanca principal a on. Para la versión monofásica deberemos accionar el interruptor general y el arranque eléctrico. Colocamos la palanca principal a on y ya está listo. Según las necesidades de la pieza que vayamos a forjar podemos regular la velocidad de la bajada, para que el golpe sea más rápido o más lento. El sistema de lubricación es automático y cuenta con un depósito transparente, que permite comprobar y regular el nivel de aceite rápidamente. Rellenaremos el depósito por el orificio superior, cuando sea necesario. El bastidor del PH50 está fabricado en acero soldado y mecanizado, no en fundición. Esto elimina por completo el riesgo de grietas y garantiza un impacto mucho más eficiente. Además, el aislamiento en la base de la máquina reduce al mínimo la transmisión de vibraciones al suelo. Un depósito recoge el aceite diluido en el aire, evitando que la mezcla contaminante llegue al ambiente de trabajo. Fácil de transportar, ya sea mediante el gancho de sustentación con grúa o utilizando una transpaleta. Instalación del martillo. Colocamos la goma suministrada con el martillo PH50 en el lugar elegido para colocarlo. Marcamos en el suelo la posición de los 4 agujeros. Marcamos con cinta los 125 milímetros de profundidad en la broca de 18. Retiramos la goma y perforamos los 4 agujeros con el taladro percutor hasta llegar a la marca. Aspiramos los restos de la perforación. Posicionamos el martillo de manera que los agujeros de su base coincidan con los del suelo y colocamos la goma. Con la máquina en el suelo, vamos a introducir la arandela y a atornillar la tuerca en cada uno de los 4 pernos. Colocamos el bote de pasta química en el aplicador y enroscamos el adaptador. Es importante desechar los primeros 50 milímetros de la mezcla. Rellenamos cada uno de los orificios con la pasta química, desde el fondo hacia arriba y atornillamos los 4 pernos. Después de 120 minutos atornillamos las 4 tuercas con fuerza. Aconsejamos repetir este proceso después de 5 horas de trabajo. Conectamos la máquina a la red eléctrica y está lista para forjar.
Si desea asesoramiento personalizado, no duden en ponerse en contacto con nosotros. Gracias por confiar en el equipo de Nargesa.